En una apacible urbanización de la costa española, donde el sol brilla con la intensidad de un faro y las palmeras susurran secretos al viento, se gestaba una tormenta de ironía y absurdo. Todo comenzó con el famoso Ordenanza del Silencio, un caprichoso decreto impulsado por el Comité de Propietarios, que decidió que los alarmas de emergencia eran una amenaza para la paz auditiva del vecindario. En un giro de eventos tan inesperado como un flamenco en una fiesta de bodas, los residentes se encontraron atrapados en una comedia de enredos. Imaginemos a doña Esperanza, la exmaestra jubilada, quien había dedicado su vida a enseñar a niños a leer y escribir, ahora enfrentándose al dilema de salvar a su gato, Pipo, de un incendio en la cocina, mientras se preguntaba si la alarma sonaría lo suficiente como para alertar a sus vecinos sin infringir las normas. A su lado, el joven Javier, un aspirante a músico, se encontraba en la encrucijada de elegir entre tocar su guitarra o arriesgarse a una multa por disturbio sonoro. Las fiestas de cumpleaños se convirtieron en veladas de susurros y miradas furtivas, mientras el estruendo de la vida cotidiana se apagaba como un disco rayado. Las relaciones entre vecinos que solían florecer como las bugambilias en primavera se marchitaban bajo el peso de la normativa, y el espíritu comunitario se desvanecía, dejando solo un eco de risas reprimidas. En este microcosmos de locura y desesperación, cada día era una nueva oportunidad para reírse de lo absurdo y llorar por lo perdido, mientras la alarma de la vida seguía sonando, aunque nadie pudiera oírla. Una comunidad en agonía en la tranquila urbanización de Los Silvatos, donde los pájaros solían cantar y los niños reían. Un nuevo eco resonaba por las calles menor que Break Time iguala, 600 milisegundos, mayor que el eco de los silbatos, esos que jamás deberían haber sido silenciados. La comunidad estaba bajo el férreo control del Comité de Orden y Silencio, COS, un grupo de vecinos que se tomó muy en serio su misión de erradicar cualquier ruido por encima del susurro de una hoja cayendo. Con un reglamento que podría rivalizar con cualquier tratado internacional, el COS había decidido que las alarmas de emergencia eran, en su esencia, un escándalo sonoro que perturbaba la paz de la comunidad. Doña Elvira, una anciana de espíritu indomable, fue la primera en notar la ironía de la situación. Pero si el fuego no silencia su grito de auxilio, exclamó un día mientras intentaba encender su cocina de gas, ahora prohibida por el COS. Si no puedo cocinar, ¿de qué sirve la vida? La pobre mujer optó por usar velas, un riesgo que la comunidad había visto como una venganza poética, pero que a su vez, convirtió su casa en un festival de luces y sombras que atraía la atención de los bomberos, quienes, irónicamente, no podían usar sus sirenas. Por otro lado, estaba Ramón, el afamado músico del barrio, que se encontraba en graves aprietos. Su guitarra, que antes llenaba las calles de melodías alegres, ahora era un artefacto prohibido. Así que, un día, decidió llevar su talento al extremo y empezó a tocar en un tono que nadie podía oír, usando solo gestos y mímica. La comunidad, intrigada por su nuevo estilo, comenzó a congregarse en su porche, creando un espectáculo cómico que recordaba a los antiguos teatros griegos, pero sin aplausos, por supuesto, porque eso también estaba en contra de las normas. Con el tiempo, la tensión creció, las amistades se desgastaron y el espíritu comunitario se desvaneció como el eco de un silbato lejano. La gota que colmó el vaso fue un repentino incendio en la casa de doña Elvira, cuyo llamado de auxilio fue apenas un susurro. Cuando finalmente llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde. La comunidad, atrapada en su absurda lucha por el silencio, se dio cuenta de que habían permitido que el COS les robara no solo su derecho a hacer ruido, sino también su humanidad. Así, en medio del caos, un grupo de vecinos decidió rebelarse. En una noche estrellada, se reunieron en secreto para organizar un concierto clandestino. Con instrumentos prestados y risas a raudales, el eco de los silbatos se convirtió en un canto de resistencia. La música, que había sido silenciada, resonó por primera vez en mucho tiempo, y con cada nota, la comunidad recobró algo más que el derecho a hacer ruido menor que break time iguala, 600 milisegundos, mayor que recobró su esencia. En el corazón de los silbatos, la vida había sido reducida a un susurro, un eco de risas ahogadas y melodías reprimidas. Doña Esperanza, con su sabiduría de años, observaba cómo el silencio impuesto por el COS convertía a sus vecinos en sombras de sí mismos. Javier, el joven músico, se encontraba atrapado entre el deseo de crear y el miedo a ser delatado. El absurdo de la prohibición de las alarmas de emergencia se hizo evidente cuando el grito de doña Elvira, atrapada en su cocina de candelas, se perdió en la noche. Pero en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza brilló.
La idea de un concierto clandestino, como un grito colectivo de rebelión, tomó forma. Los vecinos, armados con guitarras y un par de castañuelas, se unieron en una celebración de lo que significaba ser humano. La risa resonó, la música floreció, y por un breve momento, el eco del caos se transformó en una sinfonía de comunidad. En la lucha entre el silencio y el ruido, el verdadero triunfo fue recordar que, a veces, el amor se encuentra en los acordes más discordantes. El nacimiento de la ordenanza del silencio en el corazón de la urbanización de Los Silvatos, donde el viento solía llevar las risas y los gritos de los niños a través de los jardines, la llegada de la nueva normativa conocida como la Ordenanza del Silencio, marcó un antes y un después en la vida de sus habitantes. Este reglamento, impulsado por la comunidad de propietarios encabezada por don Anselmo, un jubilado de aspecto frágil pero de carácter férreo, prometía erradicar todo tipo de ruido considerado perturbador. Sin embargo, lo que comenzó como una medida para mantener la paz se transformó rápidamente en una tragicomedia digna de las mejores obras de teatro. La normativa, que en su primera lectura parecía inocente, prohibía todo tipo de sonidos que excedieran los 50 decibelios menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que risas, gritos, música, lo más sorprendente, incluso las alarmas de emergencia. Esos ruidos son perturbadores, clamaba don Anselmo, mientras sus ojos centelleaban con fervor. Pero lo que él no podía prever era que su obsesión por el silencio llevaría a situaciones absurdas y dramáticas. María, la madre soltera del primero izquierda, se encontraba en una encrucijada. Su pequeño Miguelito, un niño de 7 años con más energía que la urbanización podía soportar, había decidido que la hora del almuerzo era el momento perfecto para practicar su interpretación de El Rey León. A medida que su voz se elevaba, una sombra de desesperación cruzaba el rostro de María, quien sabía que el eco de su hijo traería la ira de don Anselmo. Sin embargo, el niño no entendía de normativas, y sus gritos de Hakuna Matata resonaban con fuerza, causando que otros vecinos se asomaran a sus ventanas para aplaudir en lugar de quejarse. Mientras tanto, en la casa de al lado, don Ramón, el anciano que pasaba sus días cuidando su jardín, intentó hacer sonar su alarmante ayuda, tras una caída. Pero, claro, su alarma, que según la ordenanza superaba el límite permitido, quedó silenciada ante la inminente llegada de la policía local, llamada para resolver la infracción del silencio. Pero si me estoy muriendo, exclamó don Ramón, a lo que el agente, con una risa contenida, replicó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, lo siento, señor, pero aquí el silencio es ley. Los días pasaron, y la comunidad comenzó a desmoronarse. Las conversaciones se volvieron susurros, los niños, temerosos de alzar la voz, comenzaron a comunicarse mediante gestos. La vida en Los Silvatos se convirtió en una especie de teatro mudo, donde cada uno intentaba sobrevivir a la tiranía del silencio. Las fiestas de cumpleaños fueron reemplazadas por silenciosos encuentros de té, donde los rostros se iluminaban con sonrisas nerviosas, conscientes de que cualquier risa podría ser la chispa que encendiera la ira de don Anselmo. Un día, en una reunión extraordinaria de la comunidad, los residentes decidieron que ya era suficiente. No más silencio, gritó María, rompiendo la barrera del miedo mientras Miguelito la seguía con un estruendoso «¡Viva el ruido!». Las voces se alzaron, los corazones comenzaron a latir con fuerza y, por primera vez en meses, la urbanización resonó con un aluvión de sonidos menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que risas, llantos, y hasta un par de alarmas que, en un acto de rebeldía, decidieron sonar al unísono. La ordenanza del silencio estaba condenada al fracaso, y con ella, el reino de don Anselmo. En Los Silvatos, renació la comunidad, recordando que, a veces, el ruido no es más que el eco de la vida misma. En el corazón de Los Silvatos, donde la tranquilidad era ley, la vida se había convertido en un sinfín de miradas furtivas y susurros ahogados. Doña Esperanza, con su gorro de ganchillo, se convirtió en la espía del vecindario, mientras Javier, el eterno optimista, intentaba sin éxito hacer reír a sus vecinos con chistes que resonaban en el vacío. La risa y la música, esos placeres mundanos, fueron reemplazados por el eco de las reglas absurdas del COS, una dictadura del silencio presidida por don Anselmo, quien, como un emperador sin trono, dictaba su ley con mano de hierro. Pero cuando la tragedia golpeó y el grito de auxilio de doña Elvira se perdió en el silencio, la chispa de la rebelión encendió los corazones oprimidos.
La idea de un concierto clandestino surgió como una melodía olvidada, un grito de libertad en forma de notas musicales. En la noche estrellada, los vecinos, armados con instrumentos improvisados, rompieron el yugo del silencio. Así, entre risas y llantos, Los Silbatos renació, recordando que, a veces, el ruido no es solo un desorden, sino una celebración de la vida misma. Al fin y al cabo, ¿quién necesita paz cuando se tiene el caos de la comunidad? La tragedia de los héroes ignorados en el corazón de Los Silbatos, la llegada de la ordenanza del silencio no solo había apagado las risas de los niños, sino que también había silenciado las alarmas de emergencia que, en un giro del destino, se convirtieron en las verdaderas víctimas de esta normativa absurda. La comunidad, antaño llena de vida, ahora se asemejaba a un cuadro surrealista donde el color de la alegría había sido reemplazado por una paleta de grises y silencio. Los residentes, cada uno más excéntrico que el anterior, comenzaron a experimentar las consecuencias de la legislación que prohibía cualquier ruido que superara los 50 decibelios. Doña Emilia, la anciana que vivía en la esquina, había pasado su vida persiguiendo gatos y gritando a los vecinos sobre el correcto uso del compost, pero ahora se encontraba atrapada en un silencio que la hacía sentir como un pez fuera del agua. Su amado gato, Gato Ninja, también parecía confundido, maullando en un tono tan bajo que ni ella podía escucharlo. Mientras tanto, el señor Juan, ex bombero y actual presidente de la Asociación de Vecinos, había intentado hacer sonar su alarma de incendio tras un pequeño incidente en su cocina menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que una tormenta de aceite al intentar freír unas croquetas. Pero, en lugar de ser socorrido por sus vecinos, fue recibido con miradas de desaprobación y una notificación de infracción. «Pero si era una emergencia», exclamó, mientras sus croquetas doradas se convertían en cenizas. La ironía de su situación no se le escapó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el héroe del pueblo, ignorado en su momento de necesidad, acababa de ser convertido en un villano por el silencio. Los días pasaron, y la comunidad se volvió un lugar de frustración y secretos. La gente comenzó a comunicarse en susurros, como si compartieran conspiraciones, mientras se gestaban encuentros clandestinos en la azotea de don Manuel, un anciano que había decidido desafiar la normativa y organizar una fiesta silenciosa. La idea era irónica menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que una celebración sin música, sin risas, pero con el eco de una vida que parecía haberse esfumado. Sin embargo, lo que comenzó como una reunión tímida pronto se convirtió en un grito de resistencia. Cuando la policía llegó, atraída por un susurro de risas, los vecinos se unieron en una melodía silenciosa, levantando copas de vino como si brindaran por los héroes ignorados, por las alarmas apagadas y por la comunidad que luchaba por recuperar su voz. La tragedia de Los Silbatos se transformó en una comedia dramática que resonó más allá de las paredes de la urbanización, dejando claro que, incluso en el silencio, la vida se abre camino. En la comunidad de Los Silbatos, donde el silencio era ley, la vida se había convertido en un susurro de lo que solía ser. La risa de doña Esperanza resonaba solo en su memoria, mientras Javier, el joven músico, se pasaba las horas practicando los acordes de un pasado vibrante, que ahora era solo un eco lejano. La llegada del fuego y el grito ahogado de doña Elvira fueron el catalizador de un despertar colectivo. En una noche estrellada, el pueblo decidió romper las cadenas del silencio con un concierto clandestino, donde los acordes de la guitarra se mezclaban con las carcajadas y los gritos de libertad. La música reverberaba en las calles, un himno de resistencia que desbordaba el corazón de la comunidad. Las regulaciones absurdas fueron desmanteladas como un castillo de naipes, y la vida renació entre risas y melodías. Así, Los Silbatos aprendió que el ruido no es solo desorden, sino la esencia misma de la vida menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un recordatorio de que, en la locura de lo cotidiano, la humanidad se encuentra en la alegría compartida. Al final, el silencio quedó relegado a un recuerdo distante, mientras la comunidad danzaba al son de su nueva libertad. Vecinos en la cuerda floja en la comunidad de Los Silbatos, el eco de la ordenanza del silencio se sentía como un fantasma persiguiendo a sus inquilinos. Entre pintorescos personajes, la vida transcurría en un vaivén de absurdos que, aunque ridículos, no dejaban de ser trágicos. Doña Eloisa, la anciana que había vivido en el barrio más de 70 años, se había convertido en la guardiana de las tradiciones. Con su cabello canoso recogido en un moño y su bata de flores, era la única que aún se atrevían a hablar en voz alta, aunque, claro,
siempre susurrando menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¡qué escándalo! Ahora ni las alarmas de emergencia pueden sonar. En la acera de enfrente, el señor Ramón, un jubilado con un talento innato para la jardinería, se pasaba las horas tratando de hablar con sus plantas, convencido de que, al menos ellas, lo escuchaban. Miren cómo crecen, se están riendo de nosotros, exclamaba, mientras los vecinos se asomaban a sus ventanas, inmóviles y con gestos de incredulidad. Y es que la ordenanza no solo había silenciado las alarmas, sino que había apagado el espíritu de la comunidad, convirtiendo las risas en murmullos temerosos. En el centro de esta comedia trágica, se encontraba el grupo de Los Silbadores, un colectivo de vecinos que se había formado para contrarrestar la opresión del silencio. Liderados por la carismática Clara, una madre soltera que había decidido que los gritos de sus hijos no serían reprimidos, se reunían clandestinamente en el parque cada jueves por la noche. El ruido es vida, proclamaba Clara, mientras los demás asentían con entusiasmo, aunque se asustaban de la idea de ser atrapados por la vigilancia de la comunidad. Una noche, decidieron hacer una protesta ruidosa, armados con cacerolas y pitos, desafiando la absurda normativa. El caos que se desató fue épico menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el sonido de los metales chocando resonaba en todo el barrio, mientras los vecinos, entre risas y lágrimas, se unían a la celebración del ruido. Pero la felicidad fue efímera. La policía municipal llegó con su uniforme gris y su mirada severa, dispuestos a restablecer el orden. ¿Qué es esto? Esto es una violación de la ordenanza del silencio, gritó el oficial, pero lo que realmente resonó fueron las carcajadas de los desobedientes. Así, los silbatos se convirtieron en un símbolo de resistencia. La lucha por recuperar el derecho a hacer ruido no solo les devolvió la risa, sino que también revitalizó las relaciones entre ellos. Entre caceroladas y susurros, la comunidad aprendió que, aunque la vida había sido silenciada por absurdas regulaciones, el verdadero sonido de la vida era la conexión entre ellos, un eco de risas y voces que, aunque temerosas, nunca dejarían de reír. En el barrio de Los Silbatos, el silencio impuesto por don Anselmo y su Ivan Trattu y Yen Lang había convertido la vida en una comedia trágica. La risa estaba prohibida, y los vecinos, como sombras, se movían en un mundo sin música ni alegría. Doña Esperanza, con su inquebrantable espíritu, y Javier, el joven soñador, eran los únicos que se atrevían a desafiar la insípida norma. Pero fue la caída de doña Elvira, un grito ahogado en la penumbra, lo que encendió la chispa de la rebelión. En una noche estrellada, el grupo de valientes organizó un concierto clandestino, donde las guitarras sonaron como cañones y las risas estallaron como fuegos artificiales. El eco de la música ahogó las reglas absurdas, y, Los Silbatos, renació en un estallido de color y vida. Así, la comunidad aprendió que el verdadero caos no residía en el ruido, sino en el silencio que había sofocado sus corazones. Al final, entre risas y melodías, descubrieron que la vida sin ruido es como una paella sin azafrán menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que insípida y triste. Viva el desorden y la alegría. Cuando el silencio se vuelve ensordecedor, la comunidad de Los Silbatos había caído en un caos que rayaba en lo absurdo, donde la ordenanza del silencio se había convertido en la ley más temida y venerada a la vez. Aquel decreto, que prohibía cualquier ruido superior a un murmullo, había sido promulgado por el infame Comité de Buenas Costumbres, una agrupación de vecinos que, en un acto de desesperación colectiva, decidió que el silencio absoluto era la única forma de convivencia posible. Sin embargo, lo que prometía ser un remanso de paz se transformó en un verdadero infierno sonoro, aunque irónicamente, no por los ruidos que se prohibieron, sino por la ausencia de ellos. El primer efecto palpable de esta normativa se sintió cuando doña Gracia, la anciana del tercer piso, comenzó a desmayarse. Su hijo, el pobre Manuel, un hombre ya desencantado por la vida, entró en pánico ante la situación. Corrió escaleras abajo, gritando como un loco: «¡Ayuda! Mi madre se ha caído». Pero su grito, que normalmente habría sido un llamado a la acción, se perdió en el abismo del silencio. Nadie se atrevería a romper la ordenanza. Así que, en lugar de apresurarse a ayudar, los vecinos se asomaron por las ventanas, con miradas de desaprobación, como si Manuel hubiera cometido el peor de los crímenes al alzar la voz. Mientras tanto, en el primer piso, la familia Fernández intentaba vivir su vida diaria en un ambiente de tensión y nerviosismo. La hija, Teresa, había decidido hacer una lectura teatral de su libro favorito, 100 años de soledad. Pero,
Por supuesto, el comité había enviado un aviso amargo a la familia sobre el ruido. Silencio absoluto, o la próxima vez seremos nosotros los que llamemos a la policía, decía la carta. Así que Teresa, con la frustración acumulada, se vio obligada a cambiar su lectura por un susurro monótono, lo que hizo que la historia perdiera toda su magia, convirtiéndose en un triste lamento. El colmo del absurdo llegó cuando la alarma de incendios del edificio sonó una mañana. En lugar de una respuesta rápida y decidida, el sonido se enfrentó al silencio que todos habían cultivado. Nadie quería ser el que interrumpiera la paz con un alboroto innecesario. La alarma continuaba sonando, como un disco rayado, mientras los residentes, en un acto de conformidad, se sentaron en sus salones, observándose unos a otros, preguntándose quién tendría el valor de actuar. Finalmente, un valiente vecino, don Manuel, rompió el silencio, pero no para apagar el fuego. Solo se limitó a murmurar menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, esto es un escándalo. El fuego, por supuesto, fue sofocado gracias a la intervención de los bomberos, quienes, al llegar, se encontraron con una escena surrealista menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un grupo de vecinos apáticos sentados en silencio, observando cómo su hogar se convertía en una fogata, mientras otros vecinos se asomaban por las ventanas, horrorizados pero incapaces de actuar. La llegada de los bomberos, con sus gritos y sirenas, fue un bálsamo sonoro, pero el comité, enfurecido, decidió que la única solución sería prohibir incluso las sirenas de emergencia. Así, los silbatos, se transformó en un escenario donde el absurdo reinaba. La comunidad, una vez vibrante y llena de vida, se convirtió en un lugar donde el silencio era más ensordecedor que cualquier ruido. La gente se sentía más aislada que nunca, atrapada en un ciclo de miedo y conformidad. Las relaciones se desmoronaron y la comunidad, en lugar de unirse, se fragmentó en pequeños grupos de murmuraciones y miradas desafiantes. En su intento por buscar la paz, habían encontrado el caos, una ironía que les dejó a todos en un estado de risa amarga y desesperación. En la comunidad de los silbatos, el silencio impuesto por la ordenanza del silencio había convertido la vida cotidiana en un teatro del absurdo. La risa de los niños se apagaba como un viejo disco rayado, los músicos eran considerados criminales de la armonía y las alarmas de emergencia, esas que solían ser la banda sonora de la vida, se convirtieron en ecos olvidados. Doña Esperanza, con su eterno sombrero de flores, y Javier, el joven rebelde con su guitarra desafinada, se encontraron en una danza de desesperación y creatividad. Pero fue el día del incendio, cuando el grito ahogado de doña Elvira se perdió en la bruma del silencio, que la chispa de la resistencia se encendió. La comunidad, en una explosión de color y ruido, organizó un concierto clandestino que resonó con el eco de risas y melodías olvidadas. En ese momento, comprendieron que el verdadero caos no era el ruido, sino el silencio que los había mantenido cautivos. Con cada nota, cada risa, recuperaron no solo su voz, sino también su humanidad. Al final, los silbatos, no solo aprendieron a vivir con ruido, sino a celebrar la vida misma, recordando que, a veces, el mejor grito de libertad es un acorde desafinado. La lucha por recuperar la humanidad perdida en la comunidad de los silbatos, el eco de la ordenanza del silencio resonaba en cada rincón, un mantra que había transformado la vida cotidiana en una parodia surrealista. Las alarmas de emergencias, que antes servían como balas de cañón en tiempos de crisis, fueron silenciadas por un decreto insólito, argumentando que el ruido perturbaba la paz espiritual de los residentes. Sin embargo, la paz era un concepto tan abstracto que nadie sabía exactamente a qué se referían. Don Manuel, el anciano de la esquina que había vivido allí desde que la primera piedra se colocó, a menudo se encontraba en la terraza, observando con nostalgia cómo las familias se desmoronaban a causa de la falta de comunicación. ¿Recuerdan el tiempo en que la gente se quejaba del ruido de los niños jugando? Murmuraba, mientras su mirada se perdía en los recuerdos de risas y gritos de alegría que ahora eran solo ecos lejanos. La ausencia de alarma y de vida había convertido a su comunidad en un cementerio de almas. Un día, Clara, una madre joven y desesperada, decidió que había tenido suficiente. «Basta de esta locura», gritó en un acto de rebeldía que hizo que todos se giraran hacia ella, sorprendidos. Con un pequeño megáfono en mano, que había robado de un evento escolar, empezó a convocar a los vecinos. «¿Dónde está nuestra humanidad? No podemos vivir así, nos estamos convirtiendo en sombras de lo que éramos». Su voz resonaba con una mezcla de valentía y locura. Mientras Clara hablaba, una serie de eventos absurdos comenzaron a desarrollarse.
El perro de don Manuel decidió que era el momento perfecto para ladrar, rompiendo el silencio sepulcral. Los vecinos, en lugar de reprenderlo, comenzaron a unirse a su ladrido, como si se tratara de una sinfonía de protesta. La escena era digna de una comedia de enredos menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que doña Rita, la más estricta de la comunidad, intentó callar a todos con un silbato de árbitro, solo para que su propio gato, al que había llamado Paz, se lanzara a la aventura en busca de un ratón, desatando un caos de maullidos y risas. Así, en medio del estruendo inesperado, una chispa de conexión humana se encendió. Las familias comenzaron a salir de sus casas, uniendo fuerzas en una lucha colectiva por recuperar lo que una vez fue su hogar. La ironía de la situación no se perdió en nadie menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que habían tenido que romper la ley del silencio para encontrar su voz. La comunidad, unida en la locura, se dio cuenta de que el ruido, lejos de ser un enemigo, era el latido que daba vida a su existencia. En la noche siguiente, mientras las estrellas titilaban como si aplaudieran su valentía, los habitantes de Los Silbatos decidieron organizar un festival del ruido. Cada casa se convirtió en un escenario de sonidos menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que desde cacerolas golpeando hasta gritos de alegría. El vecindario resonaba con una melodía caótica pero hermosa. En ese festival, Clara miró a su alrededor y vio sonrisas, abrazos, y hasta un par de lágrimas de felicidad. La lucha por recuperar su humanidad había empezado, y aunque el camino era incierto, sabían que juntos, podrían desafiar cualquier ordenanza absurda. En el corazón de Los Silbatos, la vida había sido reducida a un monótono susurro, como si el silencio fuera un dios al que todos debían rendir pleitesía. Doña Esperanza, con su inquebrantable amor por el karaoke, se volvió una sombra de sí misma, mientras Javier, el músico del barrio, afinaba su guitarra en la penumbra, temeroso de que el Comité de Orden y Silencio, COS, lo condenara a una vida de abrumadora quietud. Pero la chispa de la rebelión se encendió cuando doña Elvira, en su desesperación, decidió organizar una fiesta clandestina, un acto de desafío lleno de risas y melodías. La noche del evento, el aire vibraba con una mezcla de nerviosismo y emoción. Los vecinos se asomaban por las ventanas, como si fueran cómplices de un crimen, y al escuchar las primeras notas, sintieron que el corazón de Los Silbatos latía de nuevo. En ese instante, comprendieron que el ruido no era el enemigo, sino el eco de su humanidad. La risa, la música y el bullicio se convirtieron en un canto de libertad, recordándoles que la vida sin ruido es como un chorizo sin pimientos menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que insípido y triste. Así, entre risas y acordes desafinados, la comunidad renació, abrazando el caos que les unía, y descubriendo que, a veces, el verdadero silencio se encuentra en el estruendo de la alegría compartida.